Entré al sanatorio del pasillo largo y en el primer segundo supe que el error no había sido entrar, sino avanzar. El pasillo estaba ahí, recto, interminable, con paredes pálidas que no reflejaban la luz sino que la absorbían como carne cansada, y un silencio tan limpio que parecía recién esterilizado para recibir algo sucio. Di 3 pasos convencido de que lo cruzaría en minutos, y fue entonces cuando el tiempo se estiró como un tendón viejo, resistiéndose a romperse. No hubo puertas, ni ventanas, ni referencias, solo el pasillo y yo, y la certeza inmediata de que cada metro robaba algo que no me devolvería jamás. Al caminar, mis pasos no producían eco. No porque el lugar fuera insonoro, sino porque el sonido no conseguía adelantarse a mí. Era como si el pasillo caminara primero y yo lo siguiera después, atrapado en una secuencia atrasada de mi propio movimiento. Intenté mirar atrás, pero la idea misma de girar el cuerpo me provocó un vértigo profundo, como si hacerlo implicara perder la noción de cuántos años llevaba ya caminando. El aire era denso, con un olor viejo, una mezcla de polvo clínico y respiración contenida, y cada inhalación parecía exigir un pequeño sacrificio interno para permitirme la siguiente. Con el paso de lo que aún llamaba minutos, empecé a notar detalles que antes no estaban, marcas en las paredes a la altura de los hombros, como si otros hubieran caminado ahí encorvados durante demasiado tiempo, sombras irregulares en el suelo que no correspondían a ningún cuerpo presente, y una sensación constante de ser medido, no observado, sino calculado. El pasillo no quería asustarme, quería saber cuánto tardaría en romperme, cuántos recuerdos podía perder antes de convertirme en una marcha automática. Pensé en correr, pero el pensamiento murió antes de completar la idea, sofocado por una certeza absurda: correr solo haría que el pasillo durara más. En algún punto sentí hambre, luego sed, luego algo peor, indiferencia. Mi cuerpo seguía avanzando, pero la mente empezaba a desprenderse de la urgencia, aceptando el movimiento como estado permanente. Recordé vagamente que había entrado buscando silencio, descanso, quizá cura, y me pareció ridículo haber creído que un lugar así ofrecía finales. Aquí no se llega, aquí se transita hasta vaciarse. Cada paso no me acercaba a una salida, me alejaba de la versión de mí que todavía necesitaba una. Cuando finalmente vi una puerta al fondo, pequeña, oscura, desproporcionada, no sentí alivio, sino miedo puro. Porque la puerta no estaba más cerca que antes, estaba esperándome desde siempre. Entendí entonces la regla no escrita del sanatorio del pasillo largo: el trayecto no mide distancia, mide desgaste. Y yo, con la espalda rígida, la respiración domesticada y la mente ya fragmentada en capas de cansancio, supe que apenas había empezado a caminar, aunque mis piernas ya sentían el peso de años que no recordaba haber vivido. Después de lo que mi cuerpo seguía llamando avanzar, el pasillo empezó a devolverme cosas que no le había dado conscientemente. No eran recuerdos completos, sino fragmentos mal recortados, una risa sin rostro, una habitación que no reconocía, la sensación de haber prometido algo importante y no saber a quién. Cada uno aparecía pegado a la pared, incrustado en la pintura, como si el sanatorio los hubiera destilado de mí mientras caminaba y ahora los exhibiera para comprobar si aún me pertenecían. Intenté detenerme, tocar uno de esos fragmentos, pero el suelo respondió con una leve inclinación hacia adelante, obligándome a seguir. Aquí detenerse no es una opción, es una falla del sistema que el edificio corrige de inmediato. El tiempo dejó de avanzar de forma lineal. Hubo momentos, o años, en que el pasillo parecía repetirse con una precisión enfermiza, cada mancha, cada grieta, cada variación en la luz idéntica a la anterior. Luego, sin aviso, todo cambiaba, el techo bajaba unos centímetros, las paredes se estrechaban, el aire se volvía más pesado. Esas transiciones no eran aleatorias, coincidían con algo dentro de mí que cedía, con una resistencia interna que finalmente se rendía. El sanatorio ajustaba su geometría a mi desgaste emocional, no a mis pasos. Empecé a escuchar pasos que no eran los míos, pero nunca lograban alcanzarme. No venían de atrás ni de adelante, caminaban en paralelo, fuera de mi campo visual, como si otros pasillos corrieran junto al mío, separados apenas por una capa fina de realidad. A veces esos pasos se aceleraban cuando yo pensaba en gritar, y se ralentizaban cuando aceptaba el silencio. Comprendí que no estaba solo, pero tampoco acompañado. Estábamos todos encerrados en trayectos individuales, imposibles de cruzar, condenados a caminar sabiendo que alguien más sufría a la misma velocidad exacta. Mi cuerpo empezó a cambiar de manera sutil. Las piernas se volvieron mecánicas, eficientes, diseñadas para no detenerse,
los brazos colgaban sin propósito, y la cabeza se mantenía baja, no por cansancio, sino por adaptación. El pasillo premia la postura correcta, aquella que minimiza el gasto emocional. Cada vez que intentaba recordar quién había sido antes de entrar, una presión suave se formaba detrás de los ojos, como una advertencia educada. No era dolor, era condicionamiento. Aquí no se castiga al que recuerda, se le enseña que recordar no sirve para avanzar. Cuando la puerta del fondo volvió a aparecer, ligeramente más grande, sentí una punzada de algo parecido a esperanza, y el pasillo respondió de inmediato, alargándose con una crueldad elegante. La distancia entre yo y la salida se expandió en proporción exacta a mi deseo de llegar. Entendí entonces que el sanatorio del pasillo largo no funciona por encierro físico, sino por anticipación. Te deja ver la salida lo justo para que sigas caminando, hasta que ya no quede nadie que quiera salir. Hubo un tramo en el que dejé de sentir los pies. No fue entumecimiento ni dolor, fue una desconexión limpia, como si el pasillo hubiera decidido hacerse cargo del movimiento por mí. Yo avanzaba, sí, pero la orden ya no nacía en el cuerpo. Era el corredor quien marcaba el ritmo, ajustando la cadencia a una lógica que no necesitaba músculos ni voluntad. Cada paso ocurría con una exactitud humillante, y comprendí que el cansancio había dejado de ser una señal de alarma para convertirse en un residuo inútil, algo que el sanatorio ya no necesitaba permitirme. Las paredes empezaron a mostrar grietas largas, horizontales, como cicatrices mal cerradas. Al acercarme, vi que no eran roturas, eran capas. Estratos de pintura, de yeso, de intentos anteriores por mantener una forma estable mientras el pasillo se estiraba sin límite. En algunos puntos, esas capas dejaban ver marcas más antiguas, dedos, uñas, antebrazos completos, empujados desde adentro, detenidos en pleno intento de salida. No sentí horror. Sentí reconocimiento. El pasillo no los había atrapado, los había convencido de seguir caminando hasta fundirse con él. Empecé a hablar en voz baja solo para comprobar si aún podía producir sonido. Las palabras salían deformes, lentas, como si atravesaran una distancia invisible antes de llegar a mis propios oídos. A veces, escuchaba respuestas, pero no sabía si eran ecos de mí o restos de otros caminantes que habían intentado lo mismo años atrás. Las frases se mezclaban, perdían sujeto, tiempo, intención, hasta que hablar se volvió tan agotador como recordar. El silencio volvió a imponerse, no como castigo, sino como economía mental, menos gasto, más eficiencia. El pasillo comenzó a curvarse de forma casi imperceptible. No lo suficiente como para romper la ilusión de rectitud, pero lo justo para que mi sentido de orientación colapsara lentamente. Ya no sabía si avanzaba hacia adelante o si caminaba en círculos gigantescos que tardaban décadas en cerrarse. La luz se volvió uniforme, sin fuente visible, eliminando cualquier noción de progreso. Allí entendí algo esencial: el pasillo largo no conduce a ningún lugar porque el mismo es el destino. Caminar no es el medio, es la condena final. Cuando pensé en sentarme, no en detenerme, solo en bajar el cuerpo un momento, el suelo se endureció bajo mis rodillas antes de que pudiera intentarlo. No con violencia, sino con una firmeza definitiva, como un recordatorio de que aquí no existen pausas humanas. Sentí como esa última intención se diluía, absorbida por la estructura, y en su lugar apareció una calma seca, funcional, perfectamente compatible con el movimiento eterno. Seguí caminando, sin resistencia, sabiendo ya que los minutos habían quedado atrás, y que los años empezaban a formarse dentro de mí, paso a paso. En algún punto dejé de pensar en cuanto llevaba caminando, no porque hubiera aceptado la respuesta, sino porque la pregunta dejó de tener forma. El pasillo ya no se medía en tiempo ni en distancia, sino en desgaste interno, y yo había aprendido a reconocer cada etapa por lo que me quitaba. Primero fueron los recuerdos precisos, luego las emociones asociadas a ellos, y por último la necesidad de que algo tuviera sentido. Caminaba liviano, no porque estuviera libre, sino porque el sanatorio me había vaciado con una paciencia quirúrgica, asegurándose de no romper nada útil antes de tiempo. Las paredes comenzaron a reaccionar a mi presencia con una familiaridad inquietante. Donde antes eran lisas, ahora aparecían ondulaciones suaves, como si la estructura respirara conmigo, ajustándose a mi ritmo. En algunos tramos, la pintura se abría en líneas finas y dejaba escapar susurros sin palabras, vibraciones emocionales puras que se adherían al pecho y seguían conmigo por kilómetros invisibles. No eran voces, eran intenciones de gritar que nunca llegaron a completarse.
El pasillo las conservaba como advertencia y como alimento, y yo las absorbía sin cuestionar, porque cuestionar ya no producía ningún efecto. Mi reflejo apareció por primera vez en una superficie pulida del muro, y tardé en reconocerlo como algo que alguna vez me perteneció. El rostro estaba alargado, los ojos hundidos, la expresión neutralizada hasta un punto funcional. No había terror ni cansancio, solo una obediencia mecánica al acto de avanzar. Lo más perturbador fue notar que el reflejo no imitaba mis movimientos con exactitud, se adelantaba apenas, como si el pasillo ensayara conmigo antes de ejecutar el siguiente tramo. Comprendí entonces que yo ya no era el caminante original, sino una versión optimizada, diseñada para durar. Escuché una puerta abrirse en algún lugar que no pude ubicar, seguida por pasos nuevos, torpes, acelerados. Alguien más había entrado. Sentí un impulso antiguo de advertirlo, de decirle que no corriera, que no esperara una salida, que no confiara en la geometría aparente. Pero el impulso murió antes de transformarse en pensamiento. El pasillo no permite comunicación horizontal, cada trayecto es una digestión privada. Aún así, algo de esa presencia nueva se filtró en mí, una ansiedad fresca que el sanatorio distribuyó de inmediato, alargando otro poco más la distancia entre la puerta y cualquier final posible. La puerta del fondo volvió a aparecer, ahora tan cercana que podía distinguir su textura, sus bordes imperfectos, la sombra que proyectaba sobre el suelo. Caminé hacia ella durante lo que pudieron haber sido horas o décadas, y nunca estuve más cerca que en el primer segundo. No sentí frustración. Sentí comprensión. El sanatorio del pasillo largo no engaña, educa. Te enseña que avanzar no implica llegar, que moverse no es vivir, y que hay condenas tan eficientes que no necesitan violencia. Seguí caminando, con la certeza tranquila de que ya no buscaba una salida, porque el pasillo había aprendido a caminar dentro de mí. No hubo un momento claro en el que entendí que el pasillo ya no estaba frente a mí, sino atravesándome. Fue una realización lenta, casi educada, como todo en este lugar. Mis pensamientos comenzaron a organizarse en línea recta, uno detrás de otro, sin bifurcaciones, sin posibilidad de retroceso. Recordar el pasado se volvió imposible no por dolor, sino por falta de espacio. El pasillo había ocupado cada desvío mental donde antes se escondían los recuerdos. Yo ya no pensaba en términos de antes y después, pensaba en continuar, porque continuar era la única función que seguía activa. Las paredes dejaron de reaccionar a mi presencia porque ya no había diferencia entre ellas y yo. Sentía la misma textura en mis brazos que en el corredor, la misma rigidez, la misma temperatura neutra que no puede llamarse frío ni calor. Cuando respiraba, el aire no entraba desde afuera, parecía desplazarse internamente, como si el acto de respirar fuera solo una simulación necesaria para mantener la marcha. En ese estado entendí la verdad final del sanatorio del pasillo largo: no transforma a las personas en prisioneros, las transforma en trayectos. Escuché, muy lejos, un grito nuevo. No lo oí con los oídos, sino con la estructura que ya era. Alguien acababa de entrar, y el pasillo se estiró de inmediato para recibirlo. Sentí ese alargamiento como un espasmo interno, una expansión que me obligó a ceder otro fragmento de lo que alguna vez llamé identidad. No hubo celos ni compasión, solo una certeza funcional: ahora habría más pasos, más desgaste, más años comprimidos en minutos. Yo no iba a encontrarlo, ni él a mí, pero caminaríamos juntos sin tocarnos, alimentando el mismo corredor interminable. La puerta desapareció por última vez. No porque estuviera lejos, sino porque dejó de ser necesaria. El concepto de salida se disolvió junto con la idea de llegada, y lo que quedó fue un movimiento puro, sin objetivo, sin final, sin conciencia humana que lo cuestionara. Si alguien me hubiera visto en ese instante, no habría distinguido dónde terminaba mi cuerpo y dónde empezaba el pasillo. Eso, supe con una claridad seca, era el éxito absoluto del sanatorio. Ahora camino. Camino desde hace años que duran minutos y minutos que pesan como vidas enteras. Camino porque detenerme ya no es una posibilidad conceptual. Y cuando alguien entra al sanatorio del pasillo largo creyendo que solo es un corredor demasiado largo, yo siento el primer paso que da, y sé, con la precisión de la piedra y del tiempo roto, que ya empezó a caminar conmigo.